Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Los rumores sobre un ataque paraguayo y las presiones por concretar una alianza con el Brasil fueron parte del diálogo entre los dos líderes políticos, Mitre y Urquiza, argentinos. El 13 de abril de 1865 se produjo la invasión paraguaya a Corrientes. El 19 de abril, Urquiza escribe una nueva carta a Mitre en la que le manifestaba que nos toca combatir juntos de nuevo bajo la bandera que reunió en Caseros a todos los argentinos. Me congratulo de ello porque la felicidad de esta campaña, fiada al tino y al patriotismo de usted, mientras dará gloria a la República, puede dar por resultado seguro extirpar del todo las disensiones políticas que antes habían dividido al país. Hemos escuchado en la voz de mi amigo Paul Dougal un fragmento tomado del capítulo Una guerra para una nación, del libro La guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional de María Victoria Barata. Paul, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco tabú en nuestra educación convencional, llamémoslo así, ¿no? La guerra del Paraguay o la guerra de la Triple Alianza, como también fue llamada. Quizás por ser un tema algo conflictivo, vergonzante, esta guerra que unió a la Argentina, al Brasil y al Uruguay para enfrentar al Paraguay presidido por el mariscal Solano López, es realmente muy poco conocida entre los argentinos. Sin embargo, es una enorme, tremenda guerra que sucedió en 1865. Es la mayor contienda bélica regional. Generó daños enormes al Paraguay que todavía hoy lo sufre, que fue vencido en aquella contienda. Muertos, heridos, tremendas consecuencias sociales, económicas. Hoy vamos a hablar de este gran acontecimiento histórico de la mano del libro del que hablábamos antes y del que vos leyeras un párrafo. ¿Querés darnos un mínimo contexto histórico, Paul? Sí, rápidamente, en un episodio reciente del Laberinto, donde vimos la batalla de Caseros, sirve como punto de inflexión para un proceso de construcción de una nación finalmente unificada. Llega la Constitución en el 53, la Argentina, Buenos Aires, sigue separada de la Confederación, pero después de Pavón emerge una Argentina al fin unificada bajo la figura que emerge como primer presidente de los argentinos desde los tiempos de Rivadavia, que es Bartolomé Mitre. Bueno, Mitre se dispone a gobernar la República, pero digamos que los límites de esa República todavía eran un poco difusos, ¿no? No participaba geográficamente la totalidad del territorio como hoy lo conocemos. Por ejemplo, Formosa y Misiones eran parte del Paraguay, la Patagonia todavía no estaba incorporada. Con el Uruguay muchos soñaban todavía con hacerlo de nuevo parte de la República, o por lo menos incorporarlo a la República. El Partido Blanco, caudillista, gobernaba allí, era enemigo declarado del mitrismo. ¿Y qué es lo que pasa en Paraguay, Paul? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, pero era un hervidero, realmente era toda la región sur de la América del Sur, sentía por un lado la presión del imperio que avanzaba raudamente. Hoy vamos a ver la importancia, o sea, la presencia que tiene los facenderos brasileños en la frontera norte de lo que hoy es el Uruguay,
una Argentina que, como decíamos, aparece como nueva nación y en el medio lo vemos a Paraguay, que ve esta dinámica, está preocupado, necesita también resolver el tema de la salida al mar, tiene el problema de los ríos, de la navegabilidad de los ríos, y él en medio de esta tensión y movimiento va a ser un acto de guerra finalmente, que va a desembocar en por lo menos es el asesinato del archiduque, digamos, en esta guerra. Así que... bueno, en este caldo de cultivo, y teniendo en cuenta, como decís, Paul, que la guerra era una posibilidad muy cierta, tenemos un libro que relativamente nuevo, ya va por su tercera edición, al que hiciéramos referencia antes, que es La Guerra del Paraguay, y su autora hoy nos honra en este episodio y nos va a ilustrar y nos va a servir de guía para comprender esta situación. ¿Por qué no nos presentás a María y Victoria Barata, Paul? Sí, qué placer, Victoria, bienvenida. La verdad que ha sido un tema apasionante para estudiar y profundizar. Victoria es doctora y profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, trabaja forma parte del Instituto Ravignani, y ha sido una de las personas que más ha estudiado en profundidad, es muy prolífica, ha publicado además del libro varios trabajos dando diferentes miradas a este conflicto y especialmente temas casi antropológicos o temas culturales también asociadas con la guerra. Pero además es activa, ella es, lo puedo decir, decimonónica en Twitter, está muy activa y tiene también, y lo cuenta en el inicio de su libro, una vinculación, hay una historia familiar ahí muy íntima que seguramente vamos a poder tocar durante el programa de hoy, que la vincula muy cercanamente con este tremendo conflicto. Así que bienvenida, Victoria. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, Paul, ¿por qué no empezás con la primera pregunta que tenemos pensada para hoy? Sí, lo que nos gusta hacer en el laberinto es, vamos a trabajar hoy sobre la figura de Mitre. Nos gusta trabajar sobre figuras que han impactado la construcción, digamos, de la Argentina como la conocemos hoy. Y acá es un actor central, Bartolomé Mitre. Vos planteás prácticamente como tesis que Mitre, para él, este conflicto va a ser importantísimo en la consolidación de una nación que se está formando en la Argentina. ¿Es así es como lo ves? Sí, totalmente. Para Mitre fue una empresa casi personal ponerse al frente del ejército aliado en esta guerra. El ejército aliado estaba compuesto por el Imperio de Brasil, la República Argentina y Uruguay, y pelearon contra Paraguay. Mitre en ese entonces era el presidente de la Argentina y lo que exige, digamos, para firmar ese tratado es ser él el jefe del ejército aliado. Su idea era con esta guerra consolidar un poco esa débil unidad nacional recientemente instaurada, acallar un poco las disidencias internas, terminar de definir algo que todo el siglo XIX estuvo en disputa, que son los límites, que eso era algo bastante importante en la época, hoy es algo dado, pero en ese momento no. De paso también hay una cuestión ideológica. El presidente paraguayo Francisco Solano López, digamos, estaba como bastante lejos ideológicamente de lo que al menos así Mitre pensaba. Y bueno, digamos, lo que sí es cierto, que tanto él como los otros actores, tanto el emperador Pedro II como incluso el propio López, nunca pensaron que esta guerra iba a durar tanto y iba a ser tan costosa. Estábamos hablando un poquito de Bartolomé Mitre, que era algo
su figura era algo lejana a la idea de ejército, ¿no? Digamos, era muy joven, tenía 40 años en ese momento, había formado parte de una generación romántica, era escritor, pero era un político sagaz y tenía mucha ambición política. ¿Cómo es ese cambio del político civil, del escritor, el periodista, a comandante de un ejército importante nutrido por tropas que venían de distintos países? ¿Y cómo fue además después la amalgama, digamos, de esas tropas tan desiguales? Sí, en el primer caso, en mi opinión, el tema es que yo no sé si hay una conversión de escritor a jefe de un ejército, sino que los hombres de la época eran un poco de todo. Lo que pasa que había algunos que su faceta militar estaba mejor desarrollada y otros, como en el caso de Mitre, que bueno, según sus contemporáneos y según sus enemigos sobre todo, y según los aliados también brasileños, no era un buen militar. Pero la política y la guerra en ese momento del siglo XIX, en ese momento del Río de la Plata, no se pueden pensar por separado. Si bien hay algunos intelectuales y políticos que, digamos, que no se metieron en la cuestión militar, había muchos que sí, y a Mitre, digamos, no le quedó otra opción si quería defender sus ideas con respecto a el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación primero, y luego para instaurarse también como presidente, no quedaba otra, las cosas se dirimían con batallas. Entonces, bueno, digamos que ser el jefe de un ejército aliado, ser el jefe del ejército imperial, que era un ejército muchísimo más desarrollado que el de Argentina, tenía una armada, por ejemplo. Brasil era claramente la potencia regional en ese momento, era como otro punto culmine de su carrera, ser presidente y ser jefe de un ejército tan importante. El problema de ese ejército, para ir a la segunda pregunta, bueno, viene un poco de esto. Mitre quizá no tenía las suficientes credenciales ni cualidades militares como para estar al frente de un ejército, primero, digamos, tan desigual, porque estaba formado por diferentes ejércitos, pero en realidad el ejército argentino, una parte era un ejército que no era del todo profesional, una parte eran guardias nacionales, otra parte eran milicias, muchos eran personas que fueron, digamos, obligadas a ir al frente. Entonces ahí ya tenía, digamos, un problema hacia el interior de lo que era lo que fue formándose como ejército argentino. El uruguayo era como, siempre fue muy chiquito en número, después ya casi fue simbólico, pero el gran problema era con Brasil. Digamos, Pedro II y todos todos los generales del ejército brasileño eran muchísimo más formados que el propio Mitre, y no tardaron en aparecer las disputas, y prácticamente en muchos casos no seguían las órdenes de Mitre. Pero hablemos un cachito de eso, del, digamos, yo no sé, yo personalmente digo, cuánto de esto, como dicen los americanos, beware what you wish for, ¿no? Porque claramente esto termina para Mitre complicándose muchísimo más de lo que quizás se imaginaba en el inicio, pero creo que hay una frase poco feliz de él, decir 2 días en los cuarteles y finalmente en 3 semanas o 2 meses en Asunción. Pero es muy importante entender, o para mí fue muy importante entender lo que este hervidero en el Cono Sur, digamos. ¿Podés explicar un poco o contarnos qué estaba pasando? Porque hay una especie de invasión de una facción uruguaya aliada con Mitre, digamos, comandada por Venancio Flores, pero muy de la mano del imperio. ¿Qué es lo que parecía más un conflicto de Brasil y Uruguay con Paraguay que argentino, ¿no? Es muy importante, creo yo, entender esto, qué estaba pasando.
Sí, primero hay como unas causas de largo alcance que también es clave comprender, que es que los virreinatos, me voy un poco para atrás, pero es inevitable, los virreinatos, en este caso Río de la Plata, eran unidades, digamos, de gobierno muy grandes que acaparaban varios países de los que conocemos hoy, y una vez que caen, todas esas soberanías provinciales empiezan a disputarse y a formar los países que están hoy, pero que en realidad no era una cosa dada. Durante todo ese proceso hubo conflictos y guerras también entre Brasil, la Banda Oriental, Paraguay y Buenos Aires, la Confederación después. En muchos de esos momentos hubo intervenciones militares que no pasaron a más, algunas cosas se solucionaron diplomáticamente, otras no. Esas tensiones perduraron. Lo que pasa en la Banda Oriental es que, si bien era un territorio independiente, reflejaba o hacía de espejo a muchas de los temas de facciones que estaban tanto en Argentina como en Brasil. El Partido Blanco era, digamos, más afín al federalismo en Argentina, y el Partido Colorado era claramente apoyado por los liberales en Argentina, por Mitre. Un poco también eso se reflejaba en Brasil con esta cuestión del poderío económico que tenían los hacendados brasileños que estaban afincados en Uruguay. Entonces, yo voy a explicar ahora cómo se desencadena, pero es importante para los oyentes entender, y para todos, que no hay causa que yo explique ahora que pueda equipararse al resultado de la guerra. Siempre, cuando yo lo explico, sabe a poco el desencadenante con ese resultado tan desastroso. El desencadenante es que efectivamente hay un conflicto entre blancos y colorados en la Banda Oriental, un conflicto civil, al que se mete o se entromete el imperio brasileño, defendiendo los intereses de esos hacendados contra el gobierno, en ese caso el gobierno blanco. El imperio de Brasil invade la Banda Oriental, y Francisco Solano López, el presidente paraguayo, considera que esa invasión ha violado lo que él entiende como el principio del equilibrio del Plata. Esto quiere decir que para poder mantener la soberanía de los 4 países se tiene que respetar la independencia de los países más pequeños. Entonces, como en solidaridad con los uruguayos, es que Paraguay ingresa en la guerra, y ahí Francisco Solano López decide entrar en guerra con Brasil. Si bien él tenía un ejército bastante importante para el tamaño de Paraguay y estaba armado también para alguna vez enfrentarse con Brasil, hay muchos errores de todos los actores de todos lados, pero podemos decir que ahí no midió un poco las fuerzas, ¿no? Y va a tomar como respuesta a la invasión brasileña a Uruguay un buque, el buque Marqués de Olinda, que trasladaba al gobernador de Mato Grosso. Ahí se declara la guerra civil de Uruguay, pasa a ser una guerra internacional entre Brasil y Paraguay, pero Brasil necesitaba la ayuda logística de la Argentina. Entonces, desde diciembre del 64, con esta guerra que era Paraguay y Brasil, tenemos un desfile en Buenos Aires de todos los diplomáticos brasileños tratando de convencer a Mitre de ingresar en esta guerra. La diplomacia brasileña también estaba mucho más profesionalizada que en el resto de la región. Efectivamente van a lograr su cometido porque un poco, por la afinidad ideológica, por todas las cuestiones que mencioné antes, que Mitre vio como oportunidad para hacer en esta guerra que pensaba que iba a ser más corta, y como respuesta a lo que hace Paraguay, que es invadir la provincia de Corrientes. Porque no solo Paraguay dice vamos a pasar por la provincia de Corrientes con el ejército, pero en realidad la invaden, se va el gobernador, ponen un triunvirato. Claro, ahí expliquémoslo un poquito más eso, porque es un desencadenante importante para, digamos, como por lo menos como argumento de Mitre para declarar la guerra al Paraguay. ¿Qué es lo que, por qué el mariscal Solano López decide atravesar la provincia de Corrientes
en ese movimiento militar y qué es lo que sucede en Corrientes en ese momento que toma esa decisión Solano López. Paraguay lo argumenta como digamos, como que tenía que pasar solamente por Corrientes. Pero la verdad es que digamos, la configuración esta de que Argentina iba a apoyar a Brasil ya se veía, ya se leía en el aire. Entonces, bueno, López un poco dice, bueno, estamos en guerra con Brasil, declara de alguna manera la guerra argentina porque se establecen en Corrientes el ejército paraguayo al mando de General Robles. El gobernador de Corrientes se va a tener que ir al interior de Corrientes, se va a refugiar, y en la capital los paraguayos van a imponer un triunvirato de argentinos y van a estar unos meses, casi un año, ocupando Corrientes. Cuando la noticia de la invasión de Corrientes llega a Buenos Aires, digamos que Mitre, como presidente, uno podría decir, bueno, tenía dos opciones. La opción de no reaccionar no existe, o sea, porque también hay como una cosa de, bueno, demonizar a Mitre. Bueno, era el presidente, le habían invadido una provincia, la opción de no reaccionar militarmente y es poco factible. Ahora, él podía reaccionar militarmente solo a ir a desalojar el ejército paraguayo. Pero bueno, no, lo que decide es finalmente, con toda esa presión diplomática de Brasil, considerar que podía también servirle a él con la condición de que él fuera el jefe del ejército aliado, y eso es el Tratado de la Triple Alianza, que también fue secreto porque básicamente una guerra que se presentaba como la guerra de la libertad o de la civilización como la barbarie, estipulaba claramente en el tratado cómo se iban a repartir. Después vamos a volver sobre ese tratado que es tan importante en el desenvolvimiento posterior de los últimos años de la guerra. Pero me interesa volver sobre algunas de las cuestiones que empezaste a esbozar al contestar esta pregunta, que tiene que ver con la multiplicidad de cuestiones que convivían con el conflicto regional y que tienen que ver con lo difuso de las fronteras nacionales en ese momento. Otras cuestiones como la religión, las patrias chicas provinciales, las facciones partidarias, el tema del idioma, que es muy importante, vos desarrollás todo un capítulo al respecto. Por ejemplo, en el caso del idioma guaraní, que generaba mucho sentimiento de pertenencia en comunidades que estaban afincadas en territorios que iban a entrar en conflicto por esta contienda. Vos hablás, por ejemplo, de los aparaguayados. Contanos un poco qué incidencia tienen estas cuestiones culturales en la trama del conflicto. Y primero hay que pensar, esto también es una de mis hipótesis y con la que yo discutí con muchos colegas, es que no existían naciones o identidades nacionales. Existían, pero eran distintas a las que son ahora, y probablemente había muchos límites que sí los tenemos ahora, que no estaban en ese momento. Por ejemplo, la Patagonia no era parte de la Argentina, para irnos para otro lado. Entonces, es verdad que los estados, como los conocemos hoy, estaban en formación, pero sí había un sentimiento de pertenencia más grande que el de una provincia. Ni hablar en el Imperio brasileño, ni hablar en Paraguay, que rápidamente se independiza de Buenos Aires y después de España, y que queda muy aislado, y eso lo hace más fuerte también ese sentimiento de pertenencia. Esta cuestión del idioma guaraní, que también era hablado y es hablado en la provincia de Corrientes, pero que en Paraguay tiene una característica muy distintiva y muy fuerte hasta hoy. O sea, Paraguay es un país bilingüe, o sea que una lengua indígena pasa a ser una de las lenguas oficiales. Eso no existe en nuestra región, y en ese momento más. O sea, había todavía más gente que no hablaba el español. Y bueno, y Argentina, que sí, no es que los soldados que llegaban al frente de las distintas provincias no tuvieran una idea más amplia de lo que era su provincia. La tenían, y probablemente esta guerra la hizo todavía más fuerte. Pero eso no quiere decir que no existiera la pertenencia a la patria chica, que también existe hoy. O sea,
digamos, los cordobeses, los porteños, los salteños. Bueno, eso existe hoy, en ese momento era muy fuerte, y también era muy fuerte, vamos a decir, la grieta partidaria, ¿no? El federalismo, sobre todo en los sectores populares, ya más menguado en los políticos, Urquiza medio retirado, un levantamiento federal que va a durar 1 año y no mucho más. En eso Mitre gana su guerra contra el federalismo. Entonces, a mí lo que me interesaba reflejar también en el libro es cómo todo eso confluye en el frente, con estos ejércitos que se enfrentan, con lo que pasa dentro del ejército aliado, con lo que pasa entre el ejército aliado y el ejército paraguayo. Y como, bueno, esa era como la parte más, digamos, adentro de la historiografía, la parte más polémica, si se quiere, era poder sostener, bueno, hay una idea de nación argentina, porque como la guerra es tan incómoda, tan vergonzante, es como si siempre, bueno, no sé, fue Mitre solo, o fueron los ingleses, o... Entonces, bueno, no. Fue la Argentina, hubo un acuerdo transversal político al principio bastante fuerte, un dejar hacer. Entonces fue la Argentina de ese momento. Obviamente que la mayoría de esos soldados, de esas personas, no querían ir a pelear, pero no es que no querían ir a pelear porque tenían un sentimiento latinoamericanista por Paraguay. No sabían ni dónde era Paraguay. Pero a mí me gustaría seguir este análisis que estás haciendo desde la opinión pública. Ahora nos vamos a meter, antes de meternos de cabeza en la guerra, propiamente dicha. Una de las cosas que Victoria hace muy un enfoque muy interesante que le da a este análisis es el trabajo que hace con la prensa, no solamente en Buenos Aires, sino también en Brasil, en Paraguay, en el interior de la Argentina. Pero contanos qué está pasando, qué clase de apoyo está recibiendo el gobierno de Mitre y en particular la figura de él, y cuáles son los 2 o 3 medios que más están, porque la guerra siempre crea fervor, lo hemos visto nosotros cuando nos tocó. ¿Cómo está reaccionando la prensa, digamos, en Buenos Aires con respecto a la guerra, ¿no? Años 64, 65. Al principio de la guerra, y esto es algo que también yo fui a ver a las fuentes porque no podía entender que una guerra tan larga hubiera sido tan impopular o nadie la quisiera en todos los frentes, y efectivamente lo que se ve es que al principio de la guerra hay un acuerdo dentro del liberalismo en su facción autonomista y mitrista, dentro de ciertos grupos federales, y que se refleja en todos los órganos de prensa. Hay cierto acuerdo en que esta guerra hay que hacerla, en que se celebra que sea en alianza con Brasil, y eso lo hace, digamos, La Tribuna, que es el periódico más vendido en ese momento, que no es el periódico mitrista. El periódico mitrista era La Nación Argentina, el antecedente directo del actual periódico La Nación. Pero también en mi trabajo que yo hice en la hemeroteca de la Universidad de La Plata, que siempre agradezco a todo el personal y todo lo que ahí hay, yo vi los diarios de todo el país. Y en todo el país en ese momento había al menos un diario en cada provincia que, digamos, que tenía una postura oficial o que acorde al mitrismo, y muchas veces reproducían igual los editoriales de La Nación o de La Tribuna, pero otras veces lo resignificaban a por su propia conveniencia. Entonces yo, digamos, no creo que haya sido popular en el sentido de que las masas populares estuvieran contentas de otra vez tener que ir a otra guerra, pero sí que el acuerdo político fue transversal, y la clave acá fue el apoyo de Urquiza. O sea, ahí es cuando la Argentina se vuelve... La Argentina, políticamente hablando, se cierra esa grieta, ¿no? Claro. Que después socialmente va a seguir, pero ahí se cierra algo muy importante, aunque también hay que decir que algunos de los diarios que se van a oponer a esta guerra, que no son muchos al principio, están en el litoral.
justamente. Victoria, vos estás haciendo un verdadero planteo vinculado con la construcción de la identidad nacional. Eso surge desde el mismo título de tu libro y con una profusión importante de documentación y de fuentes. Nos enseñás cómo al principio de la contienda Mitre es aprobado por el Congreso, que no le hace ninguna objeción y le brinda todo lo que necesita. Las tropas están disponibles con apoyo de todas las provincias. La prensa lo sostiene, por lo menos al principio, en su gran mayoría. Urquiza lo apoya desde el punto de vista político y además hay una suerte de demonización de la figura de Solano López, que también actúa como coadyuvante de el ánimo de quienes están buscando esa confrontación, porque es como acabar con el demonio, acabar con el tirano. ¿Cuál era la verdadera ubicación de Solano López en ese momento? ¿Qué era lo que significaba, lo que representaba? Y si nos podés también extender un poco la respuesta, ¿cuánto tuvo que ver esa figura con la duración de la contienda? Esto no fue novedoso con la contienda, pero sí la contienda le dio una fuerza que no había tenido. Paraguay, en la visión de las élites argentinas románticas y después liberales, era la representación del atraso y la barbarie, tanto por lo que representaba en esas imágenes la población, siempre hablo de representaciones, la población, retratada como casi muy dócil, casi más niños que adultos, muy maleable para los dictadores, y bueno, y estos políticos, sobre todo Gaspar Rodríguez de Francia y después Solano López, vistos como déspotas y como la antítesis de, por eso yo digo, ¿no? La identidad argentina también se forma en oposición a otro, y entonces es en oposición a una supuesta, virtud republicana de la Argentina, liberalismo y un pueblo más educado, más civilizado. López en ese momento, en la visión de Mitre y de Pedro II, es como una piedra en el zapato y es una persona que no, para ellos no está en sus cabales y no representa, a la que no le tienen ningún respeto y que no representa ninguno de los valores que ellos defienden en teoría, ¿no? Sobre todo el conflicto acá con el liberalismo está en Brasil y la persistencia de la esclavitud. López creo que la duración de la guerra se explica por errores de todas las partes. Hay una parte muy obsesiva de Pedro II, el emperador. Del emperador, de quiero que me traigan la cabeza de López hasta que esto no se acaba. Hay una parte de Mitre, después de Sarmiento, de hacer honor a ese tratado, de esto no se acaba hasta que saquemos a Francisco Solano López, tratado del que después Brasil va a negociar los límites por separado. O sea, ahí uno podría decir si Argentina no podía haberse retirado en cierto momento. Y López, en mi opinión, y esto no es tan conocido en Argentina, porque se lo ha puesto también como un héroe por el revisionismo, López en un momento, ya hacia el 68, 69, sobre todo, cuando los brasileños toman, sobre todo los brasileños, estaban los argentinos, pero sobre todo los brasileños, toman Asunción, ponen la bandera de Brasil en la Casa de Gobierno de Paraguay, la guerra estaba ganada, y lo que hace López es escapar, y ahí va a venir el último año de la guerra que es penoso.
quería volver un segundo a antes del 69, antes de la ocupación. La guerra, vos empezaste a decir que, digamos, para mucha gente quizás no está tan familiarizada con el desarrollo. Entonces, la primera etapa de la guerra, los primeros meses, se desarrolla fuera del territorio paraguayo. Pero ya después de un año, creo, ya están... y hay avances y hay, obviamente, derrotas como es Curupaytí. ¿Qué está pasando militarmente hasta que llegan al año 69, 68, 69, con la guerra prácticamente ganada? Los primeros frentes, como decís, al principio están fuera de Paraguay, en Brasil, en Uruguay y en Argentina, Corrientes. Ya en 1866, o sea, al año, ya todo se corre a Paraguay, por eso también se la conoce, uno de los nombres es Guerra del Paraguay, porque efectivamente casi toda la duración fue allí. Al principio es muy activo, digamos, toda la cuestión militar, están las batallas, estas batallas tan grandes, la de Tuyutí, que es una victoria aliada, y la de Curupaytí, que es la derrota aliada y, digamos, el principio del fin de Mitre y su aventura como jefe del ejército, porque ahí van a morir, no solo que van a morir muchos argentinos, sino que van a morir los hijos del poder, o sea, sí. Y eso va a morir Dominguito, o sea... después tenemos un periodo, si se quiere, más de inactividad, y ahí empieza hasta el 68, y en el 68 viene lo decisivo, ya con Mitre fuera de la jefatura de ese ejército, primero porque tiene problemas internos, después porque va a fallecer el vicepresidente Marcos Paz y tiene que volver. Y en el 68, ya con la dominación del ejército brasileño, la toma de Humaitá, del fuerte de Humaitá, es un quiebre, donde ya no hay tanto más para discutir. Y luego ya en el 69 tenemos la invasión a Asunción y la toma de Asunción. Y el último año de la guerra es el escape de Solano López hacia el norte. Perdóname que te interrumpa, sí. Hubo un intento de negociación de paz en el año 68, un proyecto de ley que no logró concretarse. ¿Qué nos puedes decir de eso? Primero hubo una conferencia entre Francisco Solano López y Bartolomé Mitre en 1866, un poco antes de Curupaytí, que no se sabe exactamente qué pasó, pero lo que se puede entender es que Mitre, digamos, no quiso deshonrar el tratado con Brasil. O sea, como que la propuesta era que el ejército argentino se bajara, pero tampoco Francisco Solano López quería dejar el gobierno. Entonces, bueno, no llegaron a un acuerdo. Después, con el devenir de la guerra, en Argentina este apoyo al principio, este fervor político, empieza a decaer, porque la guerra no fue en 3 meses en Asunción, porque es muy costosa la guerra, y no les importa tanto lo que pasa, el devenir paraguayo, sino que empieza a ser un problema la alianza con Brasil, porque siempre fue el tradicional enemigo. Entonces ahí recién el Congreso se queda callado hasta el 68, o sea, 3 años después. Eso también explica que la guerra siguió. Ahí empiezan como los pedidos de paz. Pero no terminan de tener, ahí se impone un dejar hacer, ¿no? Como, porque era tan peyorativa la visión que se tiene sobre Paraguay, que bueno, retiremos algunas tropas para no tener que llevar adelante lo más penoso, la parte más penosa de la guerra, que la lleven adelante los brasileños. Ahí en los diarios argentinos empiezan a decir los brasileños no están siguiendo las leyes de la guerra. Saquemos un poco el ejército, pero estemos ahí, porque cuando se disputen los límites, tenemos que estar ahí para ganar lo que fuimos a buscar. Sí, te interrumpo un segundo, porque me parece importante para la audiencia entender la magnitud del desastre de la guerra, que es una guerra que costó 18.000 víctimas fatales. De Argentina, que es una magnitud muy trascendente para la época, además de que en algunas batallas, como bien dijiste, fallecieron oficiales y hijos de lo que era la élite, digamos, de la gobernanza de
de la administración y del poder en la Argentina. Y al mismo tiempo que empiezan a recibirse las noticias de las masacres que además estaban sucediendo en la guerra, la matanza de niños, Solano López, habiendo perdido gran parte de sus milicias habituales, convoca a chicos de adolescentes para integrar los últimos asaltos, que obviamente mueren masacrados por los ejércitos profesionales brasileños. También se sabe o se empieza a conocer aquello que habías mencionado en algunas intervenciones atrás, que fue ese tratado secreto de la alianza. Y el conocimiento de las cláusulas de ese tratado generó, de acuerdo a tus propias palabras en tu libro, un cambio en la opinión pública y unos ataques importantes a Mitre y a la dirección de la guerra. Contanos un poquito de eso. Sí, el tratado era secreto y lo va a hacer público. Esto también es un argumento en contra de que Gran Bretaña fue la instigadora de la guerra, porque lo hace público la diplomacia británica a través de la prensa británica. Eso, bueno, esa noticia se va. Supuestamente seguramente un diplomático uruguayo es el que lleva la copia. Esa noticia recorre Europa. Muchos diarios de Europa a partir de ahí van a tener una postura más favorable a Paraguay, o por lo menos muy crítica de los aliados. Y ese tratado ya hecho público viaja otra vez hacia Buenos Aires y es publicado por un periódico en Buenos Aires que se llamó La América en 1866, en donde escribían, entre otros, Juan Bautista Alberdi desde el exilio, pero también Carlos Guido Hispano. Se publica y ahí hay un cimbronazo en la opinión pública que primero hace que Mitre cierre el periódico y meta presos a los editores, que después se empiece a cuestionar un poco la duplicidad, la hipocresía de hablar en nombre de la libertad y la civilización y decir que no se iba a tocar la soberanía paraguaya, y en realidad sí. Pero en el fondo, mi opinión es que el quiebre es en Curupaití con los hijos del poder, y es sobre todo en esta cuestión, la impopularidad de la guerra en Argentina es por la alianza con Brasil. O sea, otra cosa que define la identidad nacional argentina, después van a venir los inmigrantes de Europa, ¿no? Pero hay una parte que tiene que ver con no somos brasileños. Y ahí está cuando Brasil empieza a tomar la posta de la guerra y establece tropas que tienen que hacer, digamos, sus postas en Corrientes, y los correntinos empiezan a decir nos van a invadir, nos van a terminar haciendo una guerra, y ahí empiezan, digamos, los problemas. Ahí había algo que continúa hasta hoy, ¿no? Como una sordera cultural, como, bueno, Brasil es otro mundo, es otro idioma, es otra forma de gobierno, tiene eran esclavos, esclavistas todavía, claro. Sí. Entonces, bueno, todo eso tienen otras costumbres, o sea, que obviamente eso no pasaba tanto entre argentinos y uruguayos. En el frente tenían sus propias misas los brasileños y los argentinos otra, los hospitales no se compartían, y ahí empezaba también, no, bueno, yo no te voy a atender a tus heridos. Mucho portuñol, comentabas vos. Claro, está este tema también del portuñol. Bueno, también algunos que hablaban guaraní, que ofician también de espías, que los llevan para Paraguay y vuelven. Eso es muy interesante. Bueno, y está hasta hoy también en las zonas fronterizas entre Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay. Seguro. La gente habla estos idiomas. Es la tierra de las misiones. Claro. Hay una voz independiente que se alza para criticar la guerra y que nosotros hemos destacado en varios episodios nuestros. Paul, ¿querés hacer algún comentario al respecto? Nos parece sumamente valiente la posición de Juan Bautista Alberdi, desde el exilio, por supuesto, pero consistentemente, desde el inicio prácticamente de la guerra, él va a escribir, va a atacar las causas de la guerra,
y lo hace prácticamente, me imagino yo, enemigo nacional durante esos años. Sin embargo, mantuvo sus convicciones. ¿Podés comentar un poquito qué estaba detrás del pensamiento de Alberdi cuando insiste en esto que él llamó el crimen de la guerra? Es interesante porque es el mismo Alberdi que 10 años antes con la Constitución idea la Constitución argentina y tiene una visión muy peyorativa de Paraguay. Creo que se mezcla ahí, primero, bueno, sí, una convicción antibélica en general. Él está desde Europa mirando. Después hay un encono ahí con Mitre, de años. Con Sarmiento. Con Sarmiento. Hay una línea que a mí de investigación que a mí me parece un poquito conspirativa y que menosprecia a Alberdi, que dice que él, digamos, él tiene una relación cercana con otro diplomático paraguayo en París, que es Gregorio Benítez. Y hay una línea de investigación que dice que Alberdi es financiado directamente por López. Yo no subestimaría así a Alberdi. Creo que se mezcló, digamos, en un Alberdi un poco más grande, una cuestión antibélica, de hartazgo, de ver su patria desde lejos, de sentirse siempre como medio fuera de eso. Y un vínculo personal con su amigo. Un vínculo con su amigo, esta cuestión con Mitre y después con Sarmiento. Y después creo que hay una parte muy visceral que, por un lado, es el que defiende explícitamente a Paraguay, que no hay muchos. En Argentina muchos critican al Imperio de Brasil, pero defender a Paraguay, ni José Hernández en ese momento, el autor de Martín Fierro, lo defiende. A López, sobre todo, ¿no? Y todos tienen esta visión peyorativa del pueblo. O sea, eso es una hipocresía también, que no ver eso, porque eso estaba. Ahora, Alberdi lo que tiene es un encono enorme contra el Imperio de Brasil. Es tanto que parece como los revisionistas del 70 han prologado las obras de Alberdi, como si Alberdi estuviera hablando mal del Imperio británico, cuando en realidad todo lo que hace es estar obsesionado con el Imperio brasileño, ¿no? Y está bien, y él muestra esa contradicción absoluta de erigirse como portador de la civilización y el liberalismo en los papeles, porque Brasil tenía una constitución liberal desde 1824 que decía que todos los hombres eran libres e iguales. Claro. Pero si bien ya en los 60 estaba en decadencia y esta guerra va a ser fundamental para que la esclavitud en Brasil se ponga en cuestión y se sancione en principio la ley de vientre libre, Brasil era una potencia esclavista. Victoria, hay todo un capítulo realmente muy interesante de tu libro en donde te dedicas a desarmar las hipótesis conspiracionistas que aludían a la intervención de Gran Bretaña en la contienda, incluso considerándola el cuarto socio de esa alianza, digamos, como que era el socio oculto de la Triple Alianza, que era el verdadero motor que había generado esta opción bélica en nuestra región. Incluso inicias el capítulo muy en general hablando de lo que significa una teoría conspiracionista y haces una explicación muy linda sobre qué es, a tu criterio, el nacimiento de una conspiración o una idea conspiracionista. ¿Por qué no nos contás un poco de eso y a qué conclusiones llegaste? Primero, bueno, las teorías conspirativas son seductoras porque nos hacen pensar que nosotros, digamos, somos los iluminados, que vemos lo que la mayoría no ve. Nos dan certeza sobre el mundo, lo dividen entre buenos y malos, simplifican las cosas. Acá, además de eso, se mezclan algunas cuestiones como culturales de la Argentina más actuales, que son desde la cierta dependencia económica en un momento de Argentina con Gran Bretaña, en otra época, la guerra de Malvinas, lo que eso significa para mucha gente hoy,
o sea, lícitamente, ¿no? El gol de Maradona a los ingleses. Bueno, hay todo un caldo de cultivo antibritánico que los revisionistas en el 70 lo que hacen es traducir lo que en ese momento era más el antinorteamericanismo y de la defensa de Cuba, lo traducen en el siglo XIX a Gran Bretaña es la potencia y Paraguay sería como un intento de Cuba, ¿no? De socialismo exitoso en un mundo capitalista asesino. Yo lo que hice, esta teoría de Gran Bretaña instigadora tiene muchísimo éxito y lo sigue teniendo, y no hay persona que cuando yo le diga estudio la guerra me diga lo hicieron los ingleses, y para mí es una teoría profundamente nacionalista, de la peor calaña de la argentinidad, digamos, lo peor de eso, que es como sacarnos de encima de la historia esta guerra. Y el tema es desesperante porque no se sostiene, digamos, académicamente está muy desacreditado. Yo lo que hice en el libro fue tomarme el trabajo de citar sobre todo autores paraguayos, que no debería importar la nacionalidad de los autores, pero para decir realmente, o sea, ¿quién beneficia esta teoría? Es como decir, bueno, Argentina no tuvo la culpa. Y la teoría se cae desde el inicio en que uno, digamos, los autores paraguayos ponen en la mesa que Paraguay, obviamente, era un país que tenía un potencial que después de la guerra no lo va a tener porque va a quedar totalmente destruido, pero no era la potencia regional, no era una potencia industrial, era un país agroexportador totalmente metido en el concierto agroexportador de las naciones, que la poca industria que tenía de fundición de hierro, de un ferrocarril que no fue el primero de América Latina, era con capitales e ingenieros británicos, que el propio López quería impulsar que el algodón paraguayo se vendiera en Inglaterra. Entonces no había causa por la que Gran Bretaña quisiera destruir a Paraguay. Paraguay de ninguna manera era una amenaza para Gran Bretaña. Y bueno, después los empréstitos que se tomaron durante la guerra se tomaron con varios países y fueron menores a otros tomados en el siglo XIX. La diplomacia británica es la que pone en aprieto a los aliados cuando hace público el tratado. Después de la guerra, la dependencia que tiene Paraguay de Gran Bretaña es mucho menor que la de los otros países, y así hay un montón de cosas que dicen que no. Pero es tan difícil de ir contra ciertas concepciones culturales en Argentina que a veces yo doy no doy la batalla perdida, pero es así. Yo tenemos que ir redondeando. Evidentemente este tema para vos tiene un significado especial. Le has dado un enfoque muy redondo como fuimos hablando hoy, desde el lado más antropológico, el lado militar, por supuesto, político, pero también cultural. Hay la tragedia, podemos decir así, de la guerra del Paraguay es tremenda. Es muy difícil imaginar, según las fuentes que estudiaste, la cantidad de muertos se estima en el Paraguay entre 200 y 300.000 hombres y niños, o adolescentes por lo menos. Yo no sé cuánto era la población, pero creo que era algo así como el 80% de la población masculina. El 60%, sí, en lo masculino sí, en el total de la población 50-60%, el total de la población es muy difícil de calcular, pero los que han tratado de calcular de la mejor manera hablan de 450, una población previa de 450, como mucho 500.000, y una cantidad de muertos de la mitad por lo menos de la población. Mujeres también, porque si bien no peleaban, la guerra fue total para Paraguay. Claro. Pero vos contás en el arranque del libro una pequeña historia que me gustaría que la comparta, porque la escribiste, entonces entiendo yo que es la que hiciste hacer pública. ¿Te gustaría cerrar con esa pequeña historia? Bueno, sí. Mi tatarabuela paterna nació en Paraguay.
nació en Paraguay, en el norte de Paraguay, en 1862. Cuando estalla la guerra y se va desarrollando, queda huérfana y es traída por los militares argentinos, ella y muchos niños, a la Argentina cuando tenía 7 años. Y es traída y va a vivir a la casa de la familia Lezama, que es el actual Museo Histórico Nacional, y va a empezar a trabajar como sirvienta y figura en el Censo Nacional de argentino, junto a otros 3 niños paraguayos, también huérfanos, que no son sus hermanos, y va a crecer en la Argentina. Después se va a casar con el cochero de los Lezama, y después van a tener hijos, y una de esas hijas era mi bisabuela. Así que bueno, lo fuerte de esta historia también para mí es que yo, si bien sabía que tenía antepasados paraguayos cuando empecé a estudiar la guerra, no sabía la historia completa. La historia completa la descubrí cuando ya me había doctorado. Bueno, tal vez un día quieras escribir una novela sobre esa historia. Sí, ojalá sí, si supiera escribir mejor, o sea, si tuviera atributos literarios que los tenés, en tu libro está. Tendría que, sí, está para eso, pero bueno, por ahí dentro de algunas décadas. Victoria, no puedo dejar de hacerte la pregunta que es el leitmotiv de nuestro podcast, que tiene que ver con los laberintos que nos atraviesan, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué muros considerás que en este episodio tan triste de nuestra historia se construyeron o destruyeron y que todavía nos siguen signando? Yo creo que, digamos, no se puede comparar con lo que cruza y signa la guerra esta a Paraguay que al resto de los involucrados, ¿no? En Paraguay está toda la memoria, las efemérides, todo muy signado por esta guerra. Para Argentina creo que nos interpela sobre la unidad regional, ¿no? Como hoy sería, ¿qué es el Mercosur? ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo nos comportamos también ante la comunidad inmigrante más grande que tenemos, que es la paraguaya? Es verdad. ¿Cómo persisten, digamos, si en ese momento era algo así también peyorativo sobre la población paraguaya? Bueno, eso no persiste hoy. Hay gente que se incomoda cuando escucha que se habla en guaraní, por ejemplo. Están esas representaciones, han sido estudiadas por sociólogos. Digamos, yo no me dedico al presente, pero eso está, creo que nos interpela, esa discriminación. También nos interpela desde la relación con Brasil, es el principal socio comercial. A veces esa integración no se termina de ver, o hay pocas noticias de la política brasileña y hay pocos programas. Por ejemplo, el español en Brasil se enseña con el Instituto Cervantes. O sea, ¿por qué les enseñan español de España, ¿no? Y no rioplatense? Hay cuestiones así que creo que la guerra nos interroga sobre la integración regional, pero de verdad, no digamos, no ese latinoamericanismo de cartón que es el que después dice, no, esta guerra la hicieron los ingleses, nosotros siempre estamos unidos. No, nos pone sobre la mesa lo incómodo, nos pone sobre la mesa que nosotros no hicimos la guerra, pero hubo una Argentina que sí la hizo pensando que el Paraguay valía menos, y la hizo en alianza a un país muy poderoso, con el que todavía no puede a veces comprenderse, o no le interesa tanto comprenderse de los dos lados, ¿no? Y bueno, también con el papel de Uruguay, ¿no? Siempre como también medio dependiente o siguiendo las cuestiones de los demás, aunque hay que reconocer y rescatar que Uruguay termina prácticamente retirándose de la guerra antes de los peores sucesos. Así que bueno, los uruguayos me parece que ahí tienen para, qué sé yo, quedarse más tranquilos con su conciencia nacional. Siempre se los digo, ellos me dicen no, y yo les digo, bueno, pero ustedes hicieron un papel más honrado, así que
Bueno, Victoria, la verdad que muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Ha sido, me parece, un episodio con mucha luz sobre espacios muy oscuros de nuestra historia. Espero que nuestros oyentes lo aprecien así. Recomendamos mucho el libro La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional. Se puede conseguir en todas las librerías. Y que nos sigan por nuestras redes, por Spotify, se puede escuchar todos nuestros episodios. Y ha sido un placer, Paul. Muchas gracias, Vicky, Jaime. Bueno, hasta la próxima. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.